creo que así mejor. Vale. Bueno, mi historia. Se te oye genial, ¿eh? Ahora, o sea, Vale. Sin problema, tranquila. La historia que nos ocupa para estar aquí empieza a los 18 años, cuando unos malestares tuvieron respuesta en un diagnóstico de enfermedad autoinmune, en este caso de lupus. Eso fue, ¿cuántos años atrás? Explícanos un poquito. Esto fue hace 16 años ya. Y bueno, realmente ese es el desencadenante donde empieza la historia, ¿no? Te digo, esa es mi historia, ahí empieza la historia. ¿Y qué pasó cuando te diagnosticaron lupus a los 18, si no recuerdo mal, que me explicaste? Y pues lo primero es que dio sentido a muchos de cómo me sentía yo, ¿no? A muchas de esas cosas. Ahora ya lo puedo dejar fijo, ¿eh? Disculpa. Tranquila. Sitúate. Vale, ya está, genial, perfecto. No dio de respuesta a mucha incertidumbre de cómo yo me encontraba, que no tenía explicación y además como que no tenía solución, ¿no? Bueno, eran cosas como muy normales, diríamos, pues. Las personas que nos estén escuchando, muchas probablemente sepan de qué hablamos, de cansancio, algunos dolores, tal, pero al alargarse demasiado en el tiempo, al principio, lo que me dio es alivio el diagnóstico, porque dije, vale, tiene un nombre y parece ser, ¿no?, que saben cómo abordarlo. Por lo tanto, yo sentí pues, que se daba respuesta a esa, cómo me estaba encontrando yo. Y ahí empezó la aceptación, ¿no?, de los síntomas y cómo lo viviste, ¿no? La aceptación, esto es un proceso de cada día, sí. Pero ahí empezó efectivamente los desafíos más importantes que me he encontrado yo en mi vida. O sea, con el diagnóstico no, empezaron después, fueron mientras caminaba por ese nuevo proceso. Dentro de lo que es tu experiencia y el proyecto de Te expreso mi historia, que ahora profundizaremos, dentro de este proyecto, la parte que tú explicas no es tanto la física, que también, sino sobre todo la emocional. ¿Cómo viste todo este proceso emocionalmente desde que te diagnosticaron y hasta el día de hoy? ¿Cuál ha sido la evolución? Que entiendo que es larga, pero explícanos esta historia. Pero te diré que probablemente es donde yo más encontré que no recibía tanta respuesta ni tanta comprensión. Porque quizás que se me explicasen los posibles síntomas que iba a tener estaba muy bien, que se explicasen los diferentes tratamientos también estaba bien, pero lo que yo luego no encontraba respuesta era a por qué las cuestiones que sentía estaban definidas en un libro, pero se me quedaba muy pequeño. Porque sí que me hablaban de que podía pasar por diferentes fases, pero de acuerdo. Pero no hablaban de culpa, no hablaban de crítica excesiva a una misma, no hablaban de renuncias, y yo eso era lo que me iba encontrando por el camino, que no encontraba yo respuesta lógica y que con el tiempo viviendo que era una cuestión bastante habitual. Por lo tanto, es donde me sitúo yo para decir, si alguien está así, que por lo menos se escuche de una voz que yo hubiese querido escuchar, que no digo, siempre digo que no es que no la hubiese, yo no la encontré, no es que no la hubiese. Pues que pueda escuchar que efectivamente es algo habitual, que es algo que sucede y que es algo que se puede abordar también como cuando hablamos de síntomas más físicos. Cuando preparábamos este directo y un poco nuestra charla, me comentaste que tú estabas a oscuras y hace 2 años viste la luz. ¿En qué momento viste la luz y qué es lo que te hizo cambiar este check dentro de la cabeza? Sí, yo había encontrado luz por momentos, pero es verdad que cuando me puse como detrás de este proyecto y a hablar con muchas más personas, yo también me iba calmando, aunque ahora entonces mi situación era físicamente y emocionalmente más tranquila, pero iba diciendo, si es que no me pasa ni solo a mí, ni solo a mí, a la otra persona que nos habla, es que estos desafíos, es que me gusta mucho más que llamarlos problemas, estos retos nos los hemos ido encontrando la grandísima mayoría de personas que hemos pasado por esto. Y entonces es cuando dije, vale, aquí puede radicar parte de esa luz que yo no encontraba. De hecho, también, como hablaba, cuando preparábamos el directo, hablabas de desafíos emocionales, ¿no? Que es una palabra que quizás no estamos tan acostumbradas y que tú has hecho muy tuya y que también la compartes con gente que ha pasado por el mismo proceso o está pasando por el mismo proceso que tú. ¿Cómo describirías la descripción de desafíos emocionales? Mira, lo voy a escribir en un vocabulario que quien nos esté escuchando lo va a entender perfectamente. Tú, para lo que te sucede físicamente, acudes a una consulta, vamos allí, una consulta de reumatología en la mayoría de los casos, pero otros muchos especialistas también. Cuando notas que quizás la parte emocional te está superando, acudes a un profesional de la salud mental, ¿no? Como puede ser a un psicólogo, y menos mal que los tenemos. La cuestión es cuando entre consulta y consulta, las cosas que vas viviendo que no tienen
un abordaje ni en la consulta médica, y en la del psicólogo quizás sí, pero no te da tiempo a todo, ¿no? O no todas las personas están en tratamiento en ese momento. Entonces, esas cosas. ¿Cómo puede ser que a tantas personas hayamos ido a una consulta de reumatología que nos diga que todo está bien y que lo que sintamos en vez de celebración sea frustración de decir, ¿y entonces por qué yo no me siento bien? Y hay a todas esas cosas que se activan después de vivir situaciones como esas, de las que a mí me gusta hablar. ¿Y cuáles son esos desafíos emocionales con los que estás encontrado? Todo lo que abarca la invisibilidad, sabes que se les llama enfermedades invisibles, y para mí la invisibilidad impacta en el bienestar mucho más de lo que podría parecer, porque es efectivamente lo que te decía, que yo recuerdo ir a la consulta médica y mi madre, mira qué bien, que ha ido todo bien, y digo yo, si me alegro, no es que quiera que vaya mal, pero sí me hubiese gustado que digan, vale, ya sé por qué te encuentras así y sé qué remedio ponerle. Y cuando eso no se daba es cuando se activaban todas esas cuestiones de, o me estoy volviendo yo loca, de verdad, o sea, sí, con este vocabulario, o no, como dicen que esto puede ser que se desencadena por el estrés, me esté provocando yo mi propio malestar. Ya digo a las personas que nos oyen y tienen esas dudas que no es así, ¿vale? Que son afirmaciones como muy intensas, pero que se dan. Estoy fastidiando la vida a las personas que están cerca mío por lo que estoy viviendo, o normal que la gente no quiera quedarse a mi lado porque hoy de repente me encuentro bien, mañana no lo sé, pasado cancelo un plan, y cómo me siento al cancelarlo es cuando vienen todas esas cosas de culpa, de crítica, de frustración, de mucho miedo. ¿Y cómo has conseguido estos mensajes darles la vuelta, ¿no? ¿Cómo se puede dar la vuelta a la tortilla a esos desafíos emocionales? Sería muy osado si te digo, Mar, que ya lo he conseguido, ¿vale? Esto es un que vamos haciendo y que me gusta que así sea, porque también compartirlo con cómo vas caminando puede ser también esperanzador. Lo primero, y yo es lo que he sentido, es cuando la salud física está ausente, es mucho más complicado dar la vuelta a ningún mensaje. ¿Vale? Entonces yo empecé a poder darle la vuelta a estos mensajes cuando mi salud, por lo menos lo más básico, estaba cubierto, cuando mi vida no corría peligro, por así decirlo. Y luego, esto va a sonar, no sé si un poco típico, pero es conocerme a mí más allá de una persona que padece una enfermedad. Conocer cómo Miren se enfrenta a los desafíos, cómo Miren pone las voces de alarma en las cosas que le puedan ir sucediendo, cómo yo soy alguien que me muevo muy mal en la incertidumbre, no es que me mueva mal, es que soy una persona que me gusta más agarrarme a hechos o a cuestiones que se pueden dar. Y entonces ir conociéndome a mí, que puede parecer así como, pues vaya tarea más tonta, pero si es que a veces nos conocemos todos los ríos de Europa y no conocemos cómo mi discurso interno, ¿no? Y es un poco contradictorio, pero así es. Y aunque parezca muy intangible ese camino del autoconocimiento, cuando se va recorriendo te vas dando cuenta que son pasos bastante claros. Vamos a centrarnos al proyecto ahora ya, sí, de Presto mi historia. Ahora nos has explicado tu historia muy por encima, porque si profundizamos habrán muchos más desafíos emocionales, muchos más procesos que has tenido que afrontarte, mucho más crecimiento personal y autoconocimiento, que era un poco lo que comentabas. Pero estamos aquí para hablar eso, de qué es lo que te impulsó a crear este proyecto para compartir con los demás todas tus vivencias, ¿no? Tú lo vas a escribir mejor que yo, así que adelante. ¿Qué es el proyecto Te Presto mi Historia? Mira, tiene una parte de contribución, por supuesto, pero también tiene una parte de sanar la que ha sido mi historia. ¿Por qué digo eso? Porque cuando yo me sentía que no encontraba ninguna voz que diese sentido a lo que yo estaba viviendo, la soledad y la incomprensión que venía era tan grande, que vivía en esa oscuridad de la que tú hablas, que digo, si hoy por hoy cualquiera de las cosas que yo pueda prestar da luz a alguien, qué menos, ¿no? Y digo te presto mi historia porque a mí lo de dar consejos siempre me ha parecido un poco imprudente. Entonces, cuando me dicen, ¿tú qué me aconsejas? Y digo, yo no te voy a aconsejar nada, yo te voy a contar qué es lo que a mí, en base a mi historia y las que voy cogiendo de aquí y de allá, puedo poner a ver si te sirve. Nada más que eso se llama Te presto mi historia. Y más allá de prestarla, también das estos grupo de acompañamiento a las personas afectadas, coaching. ¿Cuáles son los servicios que tú misma, ¿no?, has creado para que consideras que a ti te hubieran faltado en su momento, ¿no?, y que por eso quieres compartirlo con los demás? Sí, yo hay un concepto que utilizo, es la de percepción de condena por diagnóstico.
Y hablo de percepción porque evidentemente no hay una condena que te ponga a nadie, ni menos que te pones a ti misma. Y siempre hago este matiz. Pero cuando te entregan un diagnóstico autoinmune y te hablan de la invisibilidad y de que tu cuerpo te ataca y demás, creo que de verdad podemos empezar a pensar cómo voy a empezar yo a vivir ahora, que voy a tener que lidiar con estas cosas. Y entonces creo que esa percepción se puede paliar con efectivamente lo que tú decías, que no es más que encontrar luz en el camino. Y entonces a través de las propuestas, y me gusta también llamarlas propuestas responsables, a través de esas propuestas, lo que me gusta es que vayamos un poquito más allá. No es solo un grupo de apoyo en el que, oye, nos podemos apoyar, sino que además es para un crecimiento mayor, para que tú realmente luego vayas a tu vida con un bienestar mayor. Es la comprensión. Yo la comprensión hablo mucho de este concepto como si fuese algo que está por ahí. No. Cuando tú no sientes comprensión, es normal que y permitidme la palabra, la mendigues o exijas a los de alrededor. Cuando en cambio te juntas en grupos en los que por momentos puedes hablar con esa comprensión, con el mismo lenguaje, donde no hay juicio, donde no tienes que explicarlo porque ya se entiende. Luego a tu vida de verdad vas mucho más liberada y las relaciones tienen menos peso de exigencia y tú misma contigo mismo más liberada. Por eso yo cuando hablo de un grupo de apoyo es guiado y se van trabajando todos estos temas. Y al final el único objetivo es eso, que una vez apagues el ordenador o el móvil, porque es todo online, vayas más ligera y con mayor bienestar a lo que luego te viene en el resto del día a día. ¿Cuál es el funcionamiento? ¿Cuántas personas suelen participar? ¿Una vez a la semana? ¿Qué contenidos tratáis? Hablamos ahora de tiempo de flores. Es verdad que yo utilizo la metáfora de las flores. Flores en el asfalto es lo que me dijo a mí un día un médico que yo era y me lo pensé que era otro diagnóstico, porque como aquí alas de mariposa, no sé qué, digo, pues flores en el asfalto es otra cosa similar. Y hablar de la imagen de la resiliencia, ¿no? De estas mujeres que recibimos un diagnóstico autoinmune, sé que también hay hombres, y aún así decidimos seguir enfrentándonos a las cuestiones del día a día. Entonces, Flores en el asfalto es un grupo más en profundidad. Hacemos como 3 ediciones al año, de momento ahora no están funcionando, vamos a lanzar la segunda edición, y trabajamos más en profundidad. Por lo que voy a presentar el anterior, que es Tiempo de Flores, que es el grupo de apoyo que hablábamos, nos encontramos una vez a la semana. La suscripción es mensual, por lo que siempre está en funcionamiento. No es que si te has perdido alguno no puedas asistir. Y para mí la diferencia con otros grupos de apoyo es que hay un soporte emocional, o sea que no es imprudencia, en cambio esto siempre me ha dado como mucho reparo. Y aparte que hay una premisa de, yo por ejemplo durante la semana planteo, vamos a hablar de las renuncias o vamos a hablar de la autocrítica. Y entonces planteo una serie de reflexiones que yo sé que van a acabar dándonos luz y las compartimos juntas. Claro que compartes lo que te va sucediendo, pero al final es guiado solamente con el objetivo de poder ir dando luz a esas pequeñas cuevitas, ¿no?, que nos vamos a encontrar. Y también apuntar, como bien decías desde el inicio, que es desde la primera experiencia personal, o sea, no estamos hablando de que un profesional está en esos grupos, sino son grupos de acompañamiento de personas afectadas, ¿no?, por las enfermedades autoinmunes, ¿no?, pero de reflexión. De darle un sentido mayor a que no solamente sea ir, compartir y soltar, que yo creo que soltar tiene una parte muy importante, pero también soltar para construir. Y es juntas, y es muy bonito por eso, vamos construyendo juntas pues las pequeñas piezas que vuelven a dar sentido a esa construcción de una vida que parece que por momentos se nos desmoronó. Entonces, si conscientemente vas colocando y en buena compañía, además es que parece mentira, pero no sé si parece mentira. Hay un ambiente muy bueno, hay ambiente alegre y no significa no obviar el dolor, sino pues sin esa mochila de decir, ¿cómo explico esto para que me entiendan? ¿Cómo justifico esto para que no me juzguen? Eso desaparece y da paso entonces a otro tipo de compartir. Entiendo también que las personas que participan son de diferentes puntos de España, ¿no? O sea, tendréis diferentes sesiones. Y además no busco que tengamos un diagnóstico en común. Si al final, si escuchas mi discurso y dices, esas cosas son las que a mí también me gustaría darle sentido, da igual. O da igual el grado de molestia que tienes. Luego lo vamos a ir viendo juntas unas a otras. Y se crea una sensación súper sanadora, porque luego hay figuras, no te quiero desvelar todo lo que se hace ahí, pero hay figuras para que luego tú también puedas ponerte en el punto de acompañar a la de enfrente. Y todas tenemos luz que dar, siempre. Y entonces eso resulta muy sanador contigo misma y con tu propia historia.
en verdad tu historia, ¿no? Alberga pequeñas historias, o bueno, igualmente de grandes, pero al final de lo que puede empezar con un capítulo de un libro, al final entre todas hacéis una novela, ¿no? Pues, efectivamente, efectivamente. Y es uno de mis grandes objetivos que últimamente desvelo un poquito, y es que en las consultas de reumatología nos den un libro de historias prestadas con esas pildoritas para que quien vaya pueda tener un tratamiento, digamos, también a la invisibilidad y a la incomprensión. Pero esto es un proyecto que iremos construyendo juntas poquito a poco. Pues este es el inicio, ¿no? Tampoco de hace 2 años, si no recuerdo mal, que empezó un poquito más el proyecto Presto mi historia de... Un poquito menos. Un poquito menos, ¿no? O sea, es el inicio, digamos que es la semilla, ¿no? de esa flor que tiene que resurgir en el asfalto. Más allá de los grupos de acompañamiento, también haces secciones de coach, talleres, ¿no? Un poco también siempre con la misma perspectiva de dar apoyo, ¿no? Y de explicar y de cómo a través de tu experiencia has hecho frente a los desafíos emocionales, ¿no? Exacto. Al final, mira, una de las cuestiones por las que estamos hablando tú y yo fue porque cogí el teléfono y me ofrecía Reumes, efectivamente, porque es una de las cosas que creo que si alguien considera que esto puede ser útil para sus entornos, para lo que sea, pues oye, yo encantada de seguir compartiendo la historia. Uh-huh. Como decías, fue una llamada de teléfono. Tú, más allá de dar luz, también ya me aventuro, ¿eh? O sea, también uno de tus objetivos es visibilizar las enfermedades, como bien has comentado, invisibles, ¿no? Entonces, hay mucha proactividad por tu parte. Miren, ¿cómo has conseguido esa energía que quizás muchas personas se lo están preguntando, ¿no? De que me estoy desgastada o desgastado. No, y me encanta esta pregunta para contextualizar que no siempre he tenido esta energía. Que no sirva de comparación de miren lo que hace y yo no estoy pudiendo. Yo tampoco pude en su momento. Es más, ha habido momentos en los que sí he podido y no he querido. Y no he querido que mi labor fuese seguir hablando de esto, pues porque yo también, no olvidemos que detrás de cada uno de nuestros diagnósticos hay una persona y puede tener diferentes circunstancias, gustos e inquietudes. A mí ahora esto es algo que me apetece mucho para empezar, porque a mí me sana también y porque luego hay una labor en la que me siento súper retribuida cuando alguien me dice, pues esto no lo había puesto en mis palabras y me está sirviendo. Y yo recuerdo como a mí, hace años, eso mismo también me ayudaba mucho. Entonces, claro que hay una parte de contribución, pues porque ha sido mi historia. Miren, ya para acabar, aquellas personas que quieran contactar contigo, ¿qué tienen que hacer? ¿A dónde se tienen que dirigir? La pantalla es toda tuya. Todo es muy fácil, porque si lo están viendo aquí, no tendrían más que clicar en donde me has etiquetado tú y estoy en el perfil. A través de Instagram es una vía en la que contesto habitualmente, es en el canal de comunicación que más utilizo. Y luego, teprestomihistoria.com es la página donde, bueno, pueden ver un poquito más esas propuestas desgranadas, pueden acceder también a algunos recursos gratuitos. Estoy preparando una cosa muy bonita para que se pueda descargar de manera gratuita también en la web y nada, que al final yo soy una... Cuando dice alguien, no, es que me daba como apuro escribirte, y digo, madre de Dios, si supieses que yo estoy en mi casa, en mi sofá, y estoy encantada de poder recibir un mensaje y contestarlo, si así es lo que quieres. Así que nadie dude, ¿vale? Que para cualquier cosa que parezca mínima, al final tenemos una serie de circunstancias y desafíos que atravesamos similares y esto es lo que me tiene aquí delante de la gente. Que se ha quedado, bueno, justo inicial. Ahora, vale. No sé si eras yo o eras tú, miren, no lo sé, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada. Lo decíamos, ha sido una conexión muy pequeña. Por suerte estábamos ya llegando al final y simplemente yo quería añadir que aquellas personas que tengan dudas, pues que utilicen los canales que hemos comentado. Ahora colgaremos también este vídeo dentro del perfil de Reumes y ahí también pueden hacer las consultas que quieran en comentarios o lo que necesiten para resolver las dudas que se plantean, ¿no? Y que puedan surgir. Y bueno, aquí estás, miren, para dar luz. Es la mejor descripción que has hecho. No sabías imaginarte más como linterna o como una vela, ¿no? Quizás la vela es más bohemia, ¿no? Sí, es verdad. Me gusta ese rollo. Pero lo mismo que miren, está dando luz, también tienen pequeñas historias, mejor dicho, grandes historias a su alrededor que van con el mismo propósito, ¿no? La historia es unirlas todas para dar un apoyo común entre las personas que están pasando por el mismo proceso. Todas las historias traen luz consigo para otras personas. No es que mi historia ni sea más especial ni yo haya hecho un trabajo mayor que otros. Me he colocado en este sitio y me he ocupado de poder ser luz, nada más. Esto no es una cuestión, lo que te digo, comparable.
Así que nada, muy sencillo. A través del perfil está esta aquí con el teléfono, encantada de contestar a todas las personas que puedan requerirlo. Miren, muchas gracias por tu tiempo, por estar con nosotros hoy, por explicar tu historia en mayúsculas, porque todas vuestras historias hay que escribirlas en mayúsculas, y por aventurarte a crear este proyecto para compartir tu experiencia y ayudar a las personas que están en una situación similar a la tuya. Gracias por estar con nosotros. Pues gracias por hacer de altavoz a mi proyecto y nada, que seguiremos colaborando todo el tiempo que haga falta. Y a los demás un abrazo y gracias por estar conectados. Como decíamos, dejaremos el vídeo colgado y cualquier consulta en comentarios o a través del perfil de Miren. Un abrazo y acabéis de pasar muy buenas tardes.